Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es el tema de exposición del día de hoy, que es la clasificación de la percepción de la visita al parque histórico de parte de estudiantes del Colegio Almirante Nelson de la ciudad de Guayaquil, mediante el análisis de clúster de K-medias en SPSS. El motivo de esta exposición y de este video es poder nosotros utilizar la técnica de análisis de clúster de K-medias en el programa o en el software denominado SPSS, el cual nos va a ayudar a poder nosotros clasificar la percepción que ha tenido un grupo de estudiantes pertenecientes al primero y segundo de bachillerato hacia el parque histórico de la ciudad de Guayaquil. Nosotros sabemos que la juventud actualmente está hasta cierto punto desinteresada por conocer sus raíces, sus valores, su cultura. Por lo tanto, nosotros queremos ver la percepción que ha existido en esta visita mediante una encuesta realizada a aquellos estudiantes, en total 30, para poder nosotros segmentar el comportamiento o la percepción que han tenido hasta este lugar. Por lo tanto, utilizaremos nosotros esta técnica que nos va a ayudar a dividir en grupos cómo ha sido la percepción, cómo ha sido su análisis, cómo ha sido el criterio o cómo ha sido su opinión acerca de la visita a este lugar. Tenemos nosotros como integrantes de la exposición Isabel Mero, José Luis Rivadeneira, quienes hablan, Boris Soto, Italo Martillo y Milton Proaño. Como podemos observar, para poder dar apertura a este programa, a este tutorial, tenemos claro que el análisis clúster, conocido como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Es un método estadístico multivariante de clasificación automática de datos, ya que a partir de una tabla de casos variables trata de situar los casos individuos en grupos homogéneos, conglomerados o clústeres, no conocidos de antemano pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos que puedan ser considerados similares sean asignados a un mismo clúster, mientras que individuos diferentes y similares se localicen en clústeres distintos. Esto quiere decir que nosotros vamos a agrupar individuos que son similares y lo vamos en primera instancia a ver nosotros en función de las variables. Luego de eso, el programa se va a encargar, mediante los tests o las hipótesis establecidas de forma estadística, a clasificar cada individuo en un clúster asignado. Y nosotros luego de eso vamos a hacer un análisis en el cual vamos a ver de que haya las características que encierran estos grupos para poder de ahí darle un nombre en general. ¿Por qué vamos a utilizar el conglomerado de K-medias? De acuerdo a Wikipedia, K-medias es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en K grupos en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método utilizado en minería de datos. La agrupación del conjunto de datos puede ilustrarse en una partición del espacio de datos en celdas de Voronoi. También nos dice que la técnica de K-promedios o K-medias o K-means, como también se lo conoce, requiere que el investigador especifique el número de grupos que se desea tener en solución final. La técnica agrupa los elementos ya sea de forma aleatoria o bien de acuerdo con algún criterio propio del investigador. Posteriormente se obtiene el promedio para cada grupo de cada una de las variables o variables usadas al segmentar para verificar la significación de los elementos de los conglomerados es la correcta. Entonces, en este criterio de lo que tiene que ver con K-medias, permite al investigador escoger el número de grupos. Por lo tanto, vamos nosotros a analizar estos 30 grupos que tenemos. Vamos a analizar y poder observar los óptimos grupos que vamos a tener y sus características. Muy bien, vamos a dar paso entonces al análisis. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos nosotros 30 datos. Entre esos 30 datos, como ustedes pueden observar,
tenemos aquí las variables sexo, edad, si fue divertida la visita, aquí lo vamos a resumir nosotros en variables y vamos a utilizar la escala de Likert desde lo que es la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, utilizar la escala de Likert, donde vamos a ver que 1 vendría a ser el menos favorable o totalmente desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 como podemos ver indeciso, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Podemos ver nosotros que aquí, por ejemplo, en esta variable nos habla de que fue divertida la visita. Aquí pido con significa de que si la persona, el adolescente, le pidió a su padre que compre algún objeto que identifique su visita. Si aprende mucho al visitar el parque histórico. Si aquí en esta opción, si decide, prefiere ir de excursión o visitar el parque histórico. También se les preguntó si el adolescente cree que le quita tiempo o no. Y acá, como último, aunque es una pregunta muy polémica, pero se pregunta si al adolescente le interesa o no el poder ingresar al parque histórico. Vamos entonces a ver nuestro comportamiento en lo que es la variable SPSS. Como podemos observar, en el programa SPSS, sus variables, tenemos aquí el nombre de cada una de ellas, ya fueron importadas, lo hicimos en base a archivo, como pueden observar, archivo, importar datos desde Excel, y aquí básicamente nosotros vamos a dar clic, y como podemos ver dice encuesta parque histórico. Entonces al hacer eso, se importaron los datos y como pueden observar tenemos los datos de manera numérica. Pero si nosotros aplastamos esta tecla que nos permite ver las etiquetas de valor, nos damos cuenta que estamos mostrando lo que es la escala de Likert. ¿Cómo logramos eso? Porque al momento de configurar cada una de las variables, primero tenemos que transformar de que las variables sean tipo numéricas para poder tener un tratamiento. Aunque en el programa de análisis de clúster sí se puede trabajar con variables que tienen que ver con categorías de letras, nominales, pero para nosotros preferimos trabajar de esta manera y así poder tener un mejor tratamiento. Sexo, como pueden observar, 0 mujer, 1 hombre. En lo que respecta a divertido, como ven ustedes, todas estas etiquetas tienen que ver con las variables que tienen que ver ya mencionadas. 1 totalmente de desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 intermedio, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Entonces nosotros lo que primero vamos a hacer para dar paso a esto, primero vamos a dar en descriptivos para poder nosotros hacer los análisis respectivos. Luego de eso vamos a dar paso a lo que tiene que ver con clasificar clúster de K-medias y de ahí tenemos nosotros las variables que vamos a seleccionar. La vamos a hacer de esta manera, las trasladamos a este casillero y en primera instancia nos dice el programa número de clústeres 2, pero nosotros lo vamos a dejar en 4 clústeres. Y luego de eso vamos a poner en opciones, donde vamos a poner centro de clúster a tabla dando información del clúster de cada caso, continuamos y luego le damos a aceptar. Al dar a aceptar, nosotros vamos a ver los informes que ya están previamente realizados. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos nosotros los descriptivos. Vemos aquí que tenemos nosotros 30 datos. En este caso hay que también tomar en cuenta lo siguiente. Como son todos tomados en cuenta de la escala de Likert que va del 1 al 5, no se hizo la estandarización de las variables. Porque si nosotros teníamos una variable que, por ejemplo, se medía en escala de Likert, ya sea de 1 al 5 y en otras millones de dólares, tenemos que estandarizar por medio de la prueba Z o por medio de los rangos. Por lo tanto, aquí no hubo necesidad de hacer aquello. Como ustedes pueden ver, cada una de las variables fue medida de la escala de Likert. Tenemos aquí mínimo, tenemos máximo y tenemos aquí lo que es la media, el error estándar y su desviación. Como podemos observar, estos son los estadísticos iniciales. Luego de eso nosotros vamos a ver lo que es la iteración que tiene que ver con los clústeres principales. Muy bien, al ver eso nos damos cuenta que tenemos también aquí el historial de iteraciones, que nos va a ayudar a lo siguiente. El centro de clústeres iniciales, ¿para qué nos va a ayudar?
Una vez nosotros viendo el centro del visor, podemos darnos cuenta los centros iniciales de los conglomerados. Para el comienzo del método iterativo, en un principio se seleccionan tantos individuos como conglomerados se hayan solicitado, de modo que estos individuos iniciales tengan distancia máxima entre ellos y al estar separados lo suficiente produzcan los centros iniciales. Como podemos observar, prácticamente son los centros iniciales para poder nosotros ver los clústeres que están aquí. Ahora, en esta parte de la historia de iteraciones, lo que vemos nosotros es que al haber determinado los centroides iniciales, se calcula la distancia de cada punto y cada uno de ellos, como pueden observar. Se irán clasificando los individuos en los 4 conglomerados. Elaborados los 4 conglomerados, se calculan los 4 centros y se repite el proceso para hacer otra agrupación y así sucesivamente hasta agotar las iteraciones o hasta que se cumpla con el criterio de parada. Eso es lo que básicamente nosotros estamos viendo. Ahora vamos a ver lo que es el clúster de pertenencia. ¿Para qué sirve eso? Este procedimiento, como ustedes pueden observar aquí, es la pertenencia de cada grupo. Como ustedes ven aquí, señalando en el puntero del mouse, nos damos cuenta que cada caso tiene aquí su grado de pertenencia y a la vez la distancia de cada uno al centro de su grupo, así como los centros de los conglomerados finales obtenidos al final del proceso iterativo. Como podemos observar aquí, cada caso o cada individuo pertenece a cada clúster. Y más abajo podemos observar lo que es los centros de los conglomerados finales, al final de cada proceso iterativo. Ya con esto nosotros podemos ir viendo básicamente la tabla NOVA también, en la cual nos determina nosotros en el estadístico F cuáles son las variables que nos aportan con mayor grado, mayor significancia al modelo. En este caso podemos ver que aprendo mucho es una de las variables que aporta con mayor estadístico F, con mayor grado F, quiere decir de que aporta con mayor cantidad de significancia al modelo. Podemos ver también aquí la segunda variable que tenemos es pido comprar a mi papá. Aquí tenemos, por ejemplo, la tercera, que es el que se quita tiempo, el derecho de asistir al centro histórico, al parque histórico, y de ahí tenemos nosotros lo que es si prefiere el alumno, el estudiante, ir a excursión. Como podemos ver también más abajo, tenemos los números de clúster que están clasificados en cada uno de cada uno de los grupos. Tenemos aquí 5, 12, 5 y 8 y 30 en total. Bueno, hasta aquí lo que es la parte que tiene que ver con cómo nosotros vamos a poder ver la clasificación de los clústeres y vamos a darle un significado especial. Como podemos observar, tenemos nosotros los casos y aquí en esta pestaña hemos clasificado los clústeres que ustedes pueden ver y las distancias que tienen cada uno con su respectivo centroide. Lo que vamos a hacer ahora es a clasificar estos clústeres, como podemos ver acá, el número del caso y la distancia. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí el número del caso, aquí se lee por ejemplo el individuo 4, recordemos que el clúster mide caso por caso, 4, 11, 15, 16 y 17 corresponde al clúster 1, el clúster 2, del 2, como ustedes pueden observar, hasta el 25, clúster 3, el individuo 1, 3, 8, 13 y 24, el clúster 4 del 10 al 30, y nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, este análisis en un Excel. Como podemos ver nosotros, tenemos aquí el clúster 1, lo cual hemos llamado los apáticos. Hicimos fue esto para entender mejor. Tenemos la base de datos. Tenemos aquí, vamos a filtrar, como pueden observar, y nos dice que el clúster 1 está por 4, 11, 15 y 16. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos el número de casos, deseleccionamos y cogemos únicamente los casos que me dice 4, 15, 5, 11, 16, si no me equivoco, 15 y 16. Y esos casos forman parte, bueno, aquí hubo un error,
pero nos faltó quitar el 5 y aumentar el 17. Hay que respetar aquello. Y bueno, aquí tenemos la tabla que podemos observar nosotros y la segmentamos en la parte de abajo. ¿De dónde obtuvimos esta información? Recuerden, vamos de nuevo al SPSS y copiamos este listado. Como ustedes pueden observar, clic derecho y ponemos copiar especial y ahí viene hoja de trabajo Excel, y ese segmento lo vamos a copiar en la hoja Excel y lo vamos a segmentar como usted lo puede ver aquí. Ya hemos segmentado y lo que hemos hecho nosotros es empezar a dar características a esos grupos. ¿Cómo las damos esas características? Recordemos algo. Bueno, aquí el promedio de edad, en base a la media. Como pueden ustedes observar, tenemos aquí el promedio de cada una de las preguntas. Y nosotros nos dimos cuenta, fue a través del estadístico F que nos arrojó el valor de la ANOVA, donde prácticamente podemos ver que el F es el que da el mayor grado de significancia de las variables, y como podemos ver, aprendo mucho es el que tiene mayor grado de significancia. Pero en función de los promedios de cada una de las preguntas podemos nosotros decir lo siguiente: son apáticos porque no son divertidos, no pidieron comprar nada, están casi como que diciendo que van a aprender, no quieren ir a excursión, están cercanos a que dicen que sí les quita tiempo y prácticamente no les interesa. Entonces son muy apáticos, de los cuales fueron 5 mujeres que vemos aquí en este grupo. En el clúster 2 podemos decir que son los estudiosos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el puntaje mayor es de aprendo mucho, se acerca bastante, aunque ellos dicen que no les parece tan divertido. Pidieron unos que otros comprar a sus padres, dicen que aprenden mucho, no quieren, están entre sí y no querer excursión, dicen que no les quita el tiempo y bueno, dicen que en realidad sí les interesa. En el clúster 3, como podemos ver, tenemos los interesados. ¿Por qué se llama interesados? Porque en este de aquí ellos van al parque histórico, pero le pidieron comprado algo a sus padres, por eso se llaman los interesados. No les parece divertido, no aprenden según ellos, no quieren ir de excursión, no les quita tiempo, dice, pero en realidad algo les interesa. En el que quieren excursión, en cambio, como podemos observar, tenemos el nivel aquí, dice que sí quieren excursión y a la vez una relación aquí entre les quita tiempo, por lo tanto, también dice que no les interesa. Por tal razón, hemos determinado este clúster como quieren excursión. Si vemos a más adelante, podemos observar que fueron clasificados entre hombres y mujeres para tener una mejor segmentación. Aquí vemos nosotros que en total nos tienen que dar los 30 datos, como ustedes pueden observar. Vamos a hacer una autosuma. Tenemos aquí 16 hombres y 14 mujeres, lo cual los dos suman 30 datos. Entonces aquí podemos observar y hemos hecho un gráfico que nos dice acerca de la visita del parque histórico. Nos dice hombres azul, naranja mujeres. 5 mujeres fueron las que dijeron que eran apáticos, son apáticas, no les gustó para nada el centro histórico. Estudiosos fueron más los varones y en algo las mujeres. Aquí en cambio los interesados en ir al parque histórico para tener algo a cambio fueron los hombres, mientras que aquí quieren excursión fueron en total 8 y está dividido en partes iguales, 4 y 4. Por lo tanto, mis estimados, hemos nosotros determinado que fueron divididos en 4 clústeres que por sus características principales los hemos dividido así. Muchas gracias por su atención y de esta manera hemos nosotros terminado nuestro análisis de clúster.